Yo nunca decidí hacerme abogada porque quería ayudar a las personas. Yo siempre quise hacer esta carrera para cambiar la vida de mi familia. Cuando yo puedo ayudar a un cliente y al final del caso el cliente me dice, has ayudado a mi familia, nos has cambiado la vida, yo digo, wow, la habilidad de tener ese impacto en otras personas es lo que me hace amar lo que hago de día a día. Claudia, ¿por qué te decidiste ser abogada? Yo nunca pensé que me iba a ser abogada. Siempre me quise hacer médico porque mi mamá era médico en Cuba. Nunca pudo revalidar su título de medicina aquí en este país y yo pensaba que me quería hacer médico para cumplirle ahí el sueño que ella no pudo, tú sabes, ejercer. Decidí que era más importante yo poder hacer algo que me apasionara a tener esa meta de poder hacer lo que mi mamá nunca pudo hacer. La escuela de leyes fue muy difícil, pero yo hice lo que tenía que hacer y yo me gradué y cuando llega el momento de presentarme al examen del bar, sentí un fracaso total. Pero lo que yo hago ahora me apasiona tanto y lo disfruto tanto. No me imagino que yo estuviera haciendo si no estuviera haciendo esto. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Ahora continuamos con el podcast. Bienvenida, Claudia, ¿cómo alcanzar tus sueños? Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta que te queremos hacer es, ¿quién es Claudia más allá de ser abogada? Bueno, Claudia es hija, es hermana, es una mujer apasionada, alegre, motivada. En realidad todo lo que hago lo hago por mi familia y por cumplir las metas que tenemos en equipo, pero creo que esa es mi identidad fuera del bufete de ley. Claudia, ¿tú vienes de Cuba o tú eres hija de padres cubanos? Yo nací en Cuba, yo vine a este país con 4 años. Mi mamá y mi papá decidieron de que en Cuba no íbamos a poder cumplir las metas que ellos tenían para nosotros, entonces tuve la fortuna de venir muy chiquitica, pero siempre tengo orgullo de haber nacido en Cuba. Claudia, ¿por qué te decidiste ser abogada? Yo nunca pensé que me iba a ser abogada, es la realidad. Yo siempre me quise hacer médico porque mi mamá era médico en Cuba y al venir a este país con 2 niñas chiquitas, porque yo soy gemela, nunca pudo revalidar su título de medicina aquí en este país y yo pensaba cuando fui a la universidad que me quería hacer médico para cumplirle ahí el sueño que ella no pudo, tú sabes, ejercer. Pero la realidad es que cuando empecé a tomar las materias de medicina no eran materias que me interesaban y decidí que era más importante yo poder hacer algo que me apasionara a tener esa meta de poder hacer lo que mi mamá nunca pudo hacer, ¿verdad? Y entonces nunca supe en realidad qué era lo que quería hacer, incluso estando en la universidad me cambié varias veces de especialización y eventualmente terminé en una clase de criminología y ley. Y me interesó. Justo alrededor de ese tiempo conseguí un trabajo en la misma universidad donde era una oficina que hacían patentes para las invenciones que salían de la universidad y empecé a conocer ese mundo también que era relacionado con la ley y a raíz de eso, mi último año de la universidad, me decidí que iba a ir a la escuela de leyes. Muy interesante todo eso que nos dice. Y mucha de la gente quiere saber cómo tú lograste llegar a ser abogada. Bueno, es una historia de mucho sacrificio definitivamente. Cuando me decidí ir a la escuela de leyes, para las personas que se preparan a ir a la escuela de leyes, el último año en la universidad es un poquito atrasado para tomar esa decisión porque ya ese es el año que se supone que uno debe empezar a aplicar para ya que las escuelas de ley le den la aceptación y entonces me tocó prepararme para el examen de entrada a la escuela de leyes, que es un requerimiento para hacer la aplicación. Yo trabajaba a tiempo completo, iba a la escuela a tiempo completo y tenía entonces que prepararme para ese examen. Y ahí fue donde empezó un camino que yo nunca me imaginé que me iba a suceder, pero así fue. Yo siempre fui una buena estudiante, siempre fui a escuelas buenas, en programas rigurosos y siempre pude cumplir con mis obligaciones, pero en esa instancia, por primera vez en mi vida me di cuenta de que a veces las cosas no se me iban a dar tan fácilmente como se me habían dado anteriormente. Entonces, la primera vez que hice ese examen de entrada, fui al examen, pensé que me fue bien y después me di cuenta cuando salieron las notas de que no había sacado una puntuación que era lo que en realidad uno necesitaba para poder entrar a una escuela de ley buena, ¿verdad? Pero bueno, la persistencia ganó
Volví Claro, a prepararme para el examen, volví a presentar el examen y la segunda vez pude sacar una nota un poquito mejor, que era suficiente para aplicar a las escuelas que a mí me interesaban. Yo me decidí más que nada a ir a la escuela de leyes en ese momento de mi vida porque sabía que yendo a la escuela de leyes podía después tener más tiempo para determinar dentro de la rama de ley qué era lo que yo quería hacer. Porque en realidad dentro de la rama de ley hay un sinnúmero de diferentes opciones. Uno puede trabajar para el gobierno, puede hacer políticas, uno puede trabajar con clientes como trabajo yo ahora, puede también trabajar, por ejemplo, tengo una amiga que trabaja para la FDA, haciendo pruebas de diferentes productos y comidas para la aprobación de la FDA. Es una carrera en realidad que te da mucha flexibilidad después de tener ya la licencia de abogada. Y como yo estaba medio indecisa todo ese tiempo, dije, bueno, aquí gano un poco más de tiempo claro. haciendo otra carrera que después, cuando yo termine esa carrera, tengo muchas oportunidades y posibilidades. Entonces, esa fue mi idea yendo a la escuela de leyes. Gracias a Dios tuve mucha suerte. Yo siempre quise ir a una escuela estatal aquí en el estado de la Florida porque las escuelas estatales son mucho más económicas que las escuelas privadas. Y mi meta en realidad era poder regresar a Miami porque yo fui a la Universidad de la Florida en Gainesville. Siempre había vivido aquí en Miami. Me separé de mami y papi para irme a la universidad y eso para mí fue muy difícil porque somos una familia muy unida. Y entonces ya yo estaba loca por poder volver a Miami y en realidad en Miami para mí habían solamente dos opciones. O íbamos a la Universidad de Miami, que es una escuela privada, muy prestigiosa pero muy cara, y la otra opción era la Universidad Internacional de la Florida, FIU, que estaba casi que recién abriendo su programa de escuela de leyes. Ya tenían unos años, pero no tenían mucho prestigio porque todavía estaban forjando su camino, ¿verdad? Pero la realidad es que económicamente yo quería ir a FIU porque FIU iba a ser, yo creo que una decisión a largo término mejor para mí. Yo vengo de una familia humilde, inmigrante, y no quería obligarme a tener ese gasto, ¿verdad? Claro, De correcto. UM. Me aceptan en UM. Y entonces, bueno, yo contenta porque por lo menos regresaba a Miami. Ese era mi plan B, ¿verdad? Por lo menos voy a casa de mami y papi. No me importa que sea un poquito más caro, pero eventualmente un día me llaman y me dicen que me aceptan en FIU. Y bueno, para mí eso fue lo mejor que me puede haber sucedido. Yo estaba súper contenta. Una meta cumplida, ¿verdad? Después de un poco de sacrificio para poder llegar a ese punto. Yo siempre fui buena estudiante, pero obviamente un estudiante que trabaja a tiempo completo y estudia a tiempo completo nunca puede tener las mejores notas de toda su clase. Entonces, mis notas no eran las mejores y yo pensé en algún momento que eso me pudiera afectar en poder ir a FIU porque eran muy selectivos a pesar de que era una escuela más nueva, porque ellos querían crear esa reputación de que iban a ser una Correcto. de las mejores. Y bueno, por obra de Dios, el universo, lo que haya sido, me aceptan en FIU. Y bueno, yo fui a la escuela de leyes enseguida que me gradué. Yo me gradué al final de mayo, que es donde normalmente son las graduaciones de la universidad. Se hacen en mayo o en agosto. Yo me gradúo en mayo y empiezo en agosto en FIU. Una experiencia que yo nunca me imaginé. Todo el mundo te dice que la escuela de leyes es difícil y yo iba preparada para algo difícil. Es una experiencia como nada que yo había tenido en mi vida anteriormente. Yo fui a la Universidad de Florida, que es una universidad prestigiosa, donde hay un programa riguroso, y sobreviví. Y yo pensaba, bueno, yo con el historial que tengo, tú sabes, de siempre trabajar y estudiar, definitivamente yo voy a poder hacer la escuela de leyes. Bueno, lo pude hacer, pero con mucho sacrificio. Me costó mucho trabajo. Es una manera de estudiar, de leer, de aprender, de analizar que simplemente no has aprendido anteriormente, aunque vayas a las mejores escuelas, porque es otro tipo de materia, es otra manera de estudiar, es otra manera de hacer las cosas que estás aprendiendo a hacerlas. Entonces requiere empeño, requiere tiempo, requiere enfoque. Hay veces que las personas están en la playa o saliendo. Yo tenía en esa época 22 años y estaba loca por vivir mi vida, pero había que enfocarse. Claro que sí. Y al final del día, bueno, pude graduarme de la escuela de leyes, muy contenta, obviamente, pero una cosa que obviamente le sucede a todo el mundo que va a la escuela de leyes, en este país tú te gradúas de la escuela de leyes y no eres abogada hasta que no pasas un examen. Correcto. Y ahí es donde vino la pesadilla más grande de mi vida. Porque la realidad es que nuevamente la escuela de leyes fue muy difícil, pero yo hice lo que tenía que hacer y yo me gradué y pude
Y cuando llega el momento de presentarme al examen del bar, que es el que tienen que hacer los abogados aquí en el estado de la Florida, sentí un fracaso total. ¿Por qué? La primera vez que me tocaba ir, no fui por miedo, porque era un miedo paralizante de que era una cosa más grande que yo no iba a poder con ella. Entonces, la primera vez, el examen solamente lo dan 2 veces al año y solamente lo puedes ir a hacer en Tampa. Presencialmente, 2 días, 8 horas, un día tras del otro. Y entonces, esa primera vez yo sentía de que yo no iba a poder con el examen. La economía era un problema muy grande para mí. Yo no tenía mucho dinero, no ganaba dinero porque no me había acabado de ser abogada. En esos días, primero el examen cuesta mucho dinero, pero también en esos días los hoteles que están en esa área cuestan miles de dólares la noche porque saben que las personas tienen la necesidad de ir a hacer el examen. Y yo decidí de que iba a cancelar el hotel y todo para no gastar el dinero porque yo misma me dije de que no iba a pasar el examen. Entonces, bueno, decidí no hacer el examen en julio. Y en septiembre salen los resultados. La mayoría de mis amigos ya pasan el examen y se convierten en abogados. Y yo entonces tengo que esperar a febrero para poder volver a hacer el examen. O hacerlo por primera vez, pero es la próxima vez que yo pudiera sentarme a hacer el examen. Bueno, yo voy en febrero después de prepararme. Normalmente son 3 meses estudiando, que son 3 meses estudiando 8 horas al día, incluyendo los fines de semana. Y voy en febrero. El examen no dan los resultados hasta abril. Entonces, todo ese tiempo uno esperando a ver qué 2 sucede. meses. Sí, esperando. Y es una situación muy peculiar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo nadie te da trabajo. Porque Correcto. nadie sabe si vas a pasar o no. Entonces tú terminas de hacer tu examen en febrero, pero hasta abril estás casi que con las manos cruzadas, ¿verdad? Esperando. Y si en abril no te dan la noticia que estás esperando, hasta julio no puedes volver a hacer el examen. Entonces, es un sistema que en realidad te pone la vida en pausa. Es la realidad. En suspenso. Oh my gosh, y es un estado de ánimo que no te puedo explicar. Yo fui a ese primer examen que era la segunda oportunidad que hubiera tenido desde que me gradué. Ya en abril, donde salen los resultados, hace casi un año que me gradué. Yo me gradué en mayo y en abril no pasó el examen. ¿Cuánto tiempo pasó antes de tú pasar el examen? Me demoré 2 años. Fui 2 veces más. Oh, wow. La segunda vez que fui, hay que sacar un 136 para poder pasar el examen. Saqué un 135.5. Oh, my God. Y yo decía, es que no ¿Y no te puede. podían correr ese medio puntico? Fíjate que hay un proceso donde tú pagas, por Ajá. supuesto, todo económico. Tú pagas y te vuelven a sacar la nota de nuevo a mano, porque hay una parte del examen que lo hacen por Electrónico. computadora, exacto, la calificación, y otra que es un abogado, básicamente, que te saca la nota. Y tú podías pagar un proceso en el cual te vuelven a mirar el examen a ver si se les quedó algo por fuera. Pero por supuesto, otro proceso que demora meses. Eso no es, tú pagaste hoy y mañana te dicen. Y bueno, yo pagué el proceso. Todo el mundo me decía, Claudia, no gastes el dinero. Yo no conozco a nadie que le hayan dado el medio punto que le faltaba. Pero bueno, yo pagué el proceso porque no tenía ya más nada que perder. Me llaman y me dicen, fue un 35.5. Confirmando que te faltó el medio punto para pasar. Entonces, una época de mi vida frustrante, porque yo, como te digo, había tenido muchas situaciones en las cuales me había tenido que esforzar, que había pasado trabajo, pero que había podido cumplir mi meta. Pero por primera vez es cuando en realidad digo, estoy dándome en contra de una pared de ladrillo y no hay manera que yo pueda romper la pared. Me sentía en realidad decepcionada en mí misma. Obviamente mi familia, que los quiero con el alma, pero me decían, bueno, la esperanza de tener una hija abogada y Claro. esperando ellos, pero yo no podía darles el resultado que tú sabes que yo quería para mí misma también, pero simplemente no se me daba. Yo ahora, parte de lo que hago es que hablo con estudiantes que están en ese proceso de hacer el examen varias veces. Es uno de mis llamados, digo yo, porque en ese proceso las personas se ven muy solas, porque el resto de tu grupo pasa el examen, se convierte a abogados, empiezan a ganar dinero, van a la corte, ejercen la profesión. Y tú te vas quedando como la ovejita negra del grupo. Te va diciendo como que ¿y todo este esfuerzo para qué fue? Y yo hasta decía, toda esta deuda estudiantil que yo tengo de sacar mis ¿De préstamos, dónde voy a sacar el dinero? ¿cómo los voy a pagar? Sí. Si no me voy a convertir nunca en abogada, ¿tú te imaginas nadar tanto para morirme aquí en la orilla? Y bueno,
es una situación psicológica, porque uno empieza a pensar que no puede. Pero bueno, yo dije, a mí me botarán del bar, yo seré la persona que haga el examen el más número de veces de todas las personas en el mundo, pero yo voy a volver a ir. Y bueno, gracias a Dios volví a ir y pude tener mi resultado positivo en abril del 2018. Fue cuando finalmente pasé el examen y me convertí oficialmente en abogada. Yo quiero ir un poquitico atrás. Y la razón es porque con toda esa frustración, yo quiero saber si en algún momento tú pensaste en darte por vencida. Al 100%. Al 100%. Llegó momentos que busqué posiciones como paralegal. Que bueno, dije, es lo mejor que puedo hacer sin tener el examen hecho y sin tener la licencia. Busqué también posiciones de administración en la corte, cosas así que la experiencia que yo tenía o por lo menos el diploma de la escuela de leyes me apoyaría en esa posición, pero que nunca iban a hacer lo que yo esperaba poder hacer con mi licencia de abogada. Y creo que siempre busqué esas opciones como un plan B, porque me veía de verdad que yo pensaba que este momento de pasar el examen nunca iba a llegar. Y es lo que te digo, es una situación en la cual tu vida está en pausa básicamente, porque después que no pasas a esperar a prepararte para el otro examen, de nuevo, nadie te va a dar empleo si no tienes, tú sabes, ni el examen hecho, ni la licencia. Y cuando tú le dices a las personas, bueno, y quiero volver a ir a hacer el examen, las personas saben de que son 3 meses más que no vas a poder trabajar, que aunque te den empleo hoy, tú tienes que dejar de trabajar para ir al examen. Entonces, económicamente hay muchas presiones, definitivamente, y mucho más en este país, que si no existe un apoyo económico de algún tipo de otras personas, se hace muy difícil seguir intentando, ¿verdad? En esa época de mi vida, obviamente, me endeudé porque no era posible ganar un dinero que fuera suficiente para yo poder vivir, ni darme lujo, simplemente vivir. Pero hoy en día no tengo ningún arrepentimiento. Obviamente mi primera meta cuando me gradué fue pagar esa deuda que tenía para empezar desde cero, Lo mejor que pudiste hacer. definitivamente. Sí. Y haciéndolo de esa manera, yo lo veía de esta forma. Si yo me sigo sacrificando, sí me voy a endeudar un poquito más, pero si yo saco mi licencia, voy a salir del hueco más rápido que si me doy por vencida, Claro que ¿verdad? sí. Y muchas veces psicológicamente, yo siempre digo que ese ha sido el periodo de mi vida más difícil, porque tú ves a las personas que viven su vida, los mismos familiares tuyos. Yo vivía en una casa con mi mamá, mi papá, mi hermana, mi abuela, y las personas iban a trabajar, regresaban, los fines de semana salían a comer, vivían sus vidas. ¿Y tú estudiando? Y yo sentada en un buró las 24 horas del día. Las personas, tú sabes, por mucho que me querían apoyar, tampoco podían vivir en la vida que yo estaba viviendo en esa época de mi vida, ¿verdad? Yo tenía un perrito que era el único que se sentaba al lado mío las 24 horas del día. El tiempo que yo estuviera sentada en esa mesa, ese perro estaba al lado mío y esa fue mi compañía todo ese tiempo. ¿Quieres que paremos un momento? Ese fue mi compañero fiel. Pero valió la pena todo el esfuerzo. Todo el esfuerzo valió la pena y si yo hoy lo tuviera que volver a hacer, lo haría de nuevo. Y en aquella época yo nunca pensé que yo diría eso. Yo decía, el día que yo pase ese examen, yo no quiero saber nada de ese examen más nunca. Ni me lo mencionen ni me lo recuerden. Y hoy en día, gracias a Dios, yo repito varias veces a la semana que yo fracasé ese examen muchas veces. Y que yo tuve que sobreponerme a esa pared que digo yo que tuve frente y que pude vencerla. Y creo que esa etapa de mi vida ha sido el ímpetu para todo lo que ha venido después. El sacrificio, el universo me lo ha pagado 1000 veces y hoy en día, como te dije, cada vez el día que salen los exámenes, de los resultados de los exámenes, yo tengo un seguimiento en Instagram de la comunidad de abogados, de clientes, y yo siempre les digo que si conocen a alguien en esa situación, que me pongan en contacto con ellos, porque yo quiero que ellos vean de que una persona que no pasa ese examen puede ser todo lo que quiere ser a pesar de tener que hacer ese examen varias veces. Durante tu camino, ¿qué hábitos mentales
o emocionales tuviste que romper para poder llegar en el camino que tú estabas tomando? Como te dije anteriormente, creo que es una batalla mental más que nada, porque creo que nosotros mismos a veces nos damos por vencidos o a veces decimos, bueno, es que no pude o yo no soy suficiente para lo que quiero hacer, ¿verdad? Tuve una vida muy privilegiada independientemente de eso, porque mi mamá y mi papá siempre se esforzaron mucho porque nosotros tuviéramos lo que necesitábamos, no una vida de lujos, pero cada vez que nosotros necesitábamos algo, nosotros contábamos con ellos nos apoyaban, nos daban ánimo, ¿verdad? Pero esta situación en la cual yo me encontraba era más allá de que te den ánimo y que te digan que tú puedes. Y bueno, eso te lo dicen la primera vez y tú la segunda vuelves a ir, pero ya la tercera tú empiezas a cuestionar tú misma, bueno, pero ¿será de verdad que puedo? ¿Y no? ¿O será que me lo dicen porque me quieren y porque no me pueden decir otra cosa? Pero creo que es al final del día tener de la misma manera que uno se duda, es también pensar, pero ven acá, si otras personas que a lo mejor no tienen el apoyo que yo tengo, o no se esfuerzan como yo me esfuerzo, o que no le dan la importancia a las cosas como las que yo le estoy dando, si ellos pueden, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Esa es la actitud. Yo también tengo que poder y a lo mejor me voy a demorar más, o a lo mejor me va a costar más trabajo, o a lo mejor lo voy a tener que hacer más veces, pero al final del día yo también tengo que poder, ¿verdad? Y yo en toda mi vida, en diferentes etapas de mi vida donde he tenido diferentes cosas que me han costado trabajo, me he dicho lo mismo, pero ¿por qué yo no? Y a lo mejor la primera vez no hice esto bien, pero parte de lo que hablábamos anteriormente, vas aprendiendo en el camino, Así ¿verdad? mismo La es. experiencia te va ayudando. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, con ese examen era que yo me moría de miedo de ir al examen. Pero ya cuando tú vas al mismo examen 3 veces, yo me moría de miedo ya de la materia, pero ya yo me sabía el proceso, ya yo sabía dónde tenías que ir por la mañana, tú sabes, el Claro. sistema es un examen muy específico, no puedes traer cartera, no puedes tener nada arriba porque ellos no quieren que tú puedas traer respuestas o guías de estudio ni nada de eso. Tú podías venir con una bolsita de Ziploc que traía ciertos lápices adentro, ellos te decían el tipo de lápiz y todo, un proceso muy estricto, entonces eso la primera vez que tú vas medio que te tiene también nerviosa de que traje lo que tenía que traer, me van a dejar entrar. Pero entonces las experiencias te van enseñando. Y yo creo que cuando las personas emprenden o cuando las personas tienen una meta y se proponen esa meta, nadie dice, bueno, yo tengo la meta, pero voy a pensar de las cosas que me pueden pasar en el camino que son negativas. Al contrario, uno empieza con esperanza y pensando de que le va a salir todo bien y no nos damos cuenta de que ninguna meta es lineal. Ninguna meta es, quiero hacer esto y aquí está el resultado y tengo todos los pasos de principio a fin de un punto al otro. Definitivamente no. Hay aprendizajes que se aprenden en el camino. Y yo decía, cada vez que voy, estoy menos nerviosa. Cada vez que voy, he repasado más la materia. Tengo que conocerla mejor cada vez que voy. Entonces, siempre la próxima vez que uno hace algo, lo hace mejor. De una manera u otra. ¿Tú considerarías que a lo mejor el tú haber tomado ese examen tantas veces te ha hecho mejor abogada que muchos otros que tienen mucho tiempo en la carrera? No necesariamente que el examen me haga mejor abogada, ¿verdad? Pero me enseñó que la persistencia tiene un valor. Y en mi carrera, la persistencia es muy buena en diferentes maneras, ¿verdad? Cuando yo por fin me hice abogada, yo estaba lista para comerme el mundo. El mundo porque yo había tanto tiempo que yo quería ejercer, que yo quería hacer, que yo quería poder avanzar en mi carrera. Todas esas ganas Estaban que estaban por dentro de ti, que tú decías, por fin voy a poder hacer lo que yo quiero hacer. Por fin literal, voy a poder ayudar a la gente. literal. Porque al final, algo que tenemos que recordar es que mucho de lo que nosotros hacemos es para ayudar. Y una de las razones por las que yo te traje a ti el día de hoy es porque yo sé que tú estás ayudando a la gente. Y te soy honesta, muchas veces cuando las personas me dicen, no, yo hago tal cosa porque me encanta ayudar a la gente, yo siempre digo, pero yo nunca decidí hacerme abogada porque quería ayudar a las personas. Nunca fue mi No, meta, no lo pensé de esa manera. Pero hoy en mi día a día, cuando yo puedo ayudar a un cliente y al final del caso el cliente me dice, Claudia, me has quitado un peso de encima, has ayudado a mi familia, nos has cambiado la vida.
yo digo, wow, es que es verdad que a veces algunos de los trabajos que nosotros hacemos tienen el poder de hacer eso. Yo siempre quise hacer esta carrera para cambiar la vida de mi familia, porque yo quería de que mis padres nunca tuvieran que pensar de un centavo. Yo quería poder llevarlos a conocer el mundo. Yo quería tener ciertos lujos que yo quería. Yo nunca hice esta carrera porque yo quería hacer cosas por otras personas, pero la realidad es que la habilidad de tener ese impacto en otras personas es lo que me hace amar lo que hago de día a día. Porque yo siempre le digo a las personas, cuando yo empecé a ganar dinero, era exhilarante. Cada vez que me llegaba un cheque, yo me acuerdo, yo le tiraba la foto y se lo mandaba a mi hermana y a mi novio y le decía, miren, miren este, y miren la semana esta, y miren la otra semana. Pero llega un punto que eso solamente no te motiva a hacer tu trabajo. No es suficiente. Llega un punto de que ya es dinero. Cuando uno es como yo, que no viene de nada y que no tiene esa capacidad económica, tener la capacidad económica momentáneamente, solamente la economía es suficiente para motivarte. Pero llega un punto que ya ni el dinero te motiva si tú no tienes una pasión real en lo que tú haces. Y eso ha sido lo que el camino me ha enseñado, de que yo tengo una pasión por lo que yo hago y que mi trabajo, a pesar de ser un trabajo de abogada, que a veces las personas dicen, bueno, las enfermeras ayudan a las personas o los médicos ayudan a las personas, ¿cómo un abogado ayuda a las personas? Ustedes no se imaginan las diferentes cosas que nosotros podemos hacer para literalmente cambiar el trayectorio de la vida de uno de nuestros clientes. Y eso ha sido lo que me ha mantenido ese fuego de seguir adelante y seguir creciendo. Siguiendo ese camino que tú tomaste de ser abogada, después que tú pasaste el examen, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Claudia? Porque yo sé que tú no formaste tu oficina hasta muchísimo después. O sea, tú pasaste tu examen en el 2018 y tú viniste a abrir tu oficina en el 2023. ¿Qué pasó en ese tiempo? Inicialmente yo tenía colegas que abrieron su propio bufete acabados de graduar. En mi opinión, eso era una locura, porque aunque yo también trabajé todo el tiempo que estuve en la escuela de leyes y tuve experiencia en un bufete todo ese tiempo, simplemente hay cosas de que tú no puedes hacer hasta que no seas abogado. Un abogado es el único que puede ir a corte, un abogado es el único que puede hablar con un juez, un abogado es el único que puede dar un consejo legal a un cliente, y a pesar de que yo había observado todas esas cosas, yo nunca las había hecho yo misma. Y yo dije, yo no puedo, bueno, para empezar, yo nunca me imaginé abrir mi propio bufete. Pero yo dije, yo no estoy lista para eso, aunque eso en algún momento sea una meta mía. Yo tengo que ir a trabajar con alguien para yo poder aprender cómo es que se hace esto y después determinar, basada en mi experiencia, qué quisiera hacer. Aparte, como te digo, yo no estaba ni decidida en lo que yo quería hacer en aquel momento. Yo simplemente quería ser abogada y el tipo de abogada teníamos algún nivel de flexibilidad todavía. Pero bueno, tuve la dicha de terminar en un bufete justo antes de pasar el examen la última vez, en el cual me sentía muy bien, me encantaban las personas con las que trabajaba, teníamos un ambiente laboral impecable, era un bufete de ley como algo que yo nunca había visto antes. Había trabajado en otros bufetes de ley donde había mucha animosidad a veces entre los mismos abogados, donde los empleados no los trataban bien, donde las personas a veces se faltaban el respeto, se gritaban y yo decía, pero ¿qué cosa es esto? Yo vengo de una familia muy respetuosa, con ciertos valores y a pesar de que yo entiendo de que los jefes tienen que ganar dinero y los empleados tienen un trabajo que hacer, las dinámicas que yo había visto y que había tenido experiencia no eran algo que yo quería ser parte de eso a largo término, pero llegó a este bufete un mundo diferente. Las personas no tenían que pasarse las noches trabajando, había un balance de vida y negocio y hasta las personas que eran los que apoyaban a los abogados se respetaban, se les hablaba cordialmente. Los bufetes de ley son un ambiente a veces muy estresante, ¿Tú encuentras que algunos son muy tóxicos? la mayoría. Y hay muchos abogados frustrados en la calle por esa razón. Porque creo que es un ambiente en el cual las personas a veces se les pierde la humanidad. A las personas, a los jefes y a los abogados a veces se les olvida de que las personas que trabajan con ellos los apoyan a ellos. Que cuando hay fechas límites, todo el mundo somos responsables, pero que todo el mundo hace esto por cobrar un cheque.
no los hacen porque es su pasión de la vida, a lo mejor como puede ser una pasión para mí, que esas personas tienen familias y hijos y otras metas que no son el bufete mío, ¿entiendes? Y creo que esa dinámica que a veces existe crea que muchos de los bufetes de ley que yo conozco son tóxicos y donde las personas no tienen vida fuera de los bufetes. Yo te soy honesta, yo casi no tengo vida fuera de mi bufete, pero es mi bufete y yo soy la que lo trabajo y soy la que estoy ahí tarde todos los días. Las personas que trabajan para mí se van a las 5:30 de la tarde. Y a las 5:30 de la tarde yo les respeto de que ellas apaguen sus computadoras y se vayan para su casa. Un día que hay un problema, anoche mismo, yo no les pedí que se quedaran, pero se quedaron. Porque hay un respeto mutuo de la manera que yo las trato a ellas, de la manera que nosotros trabajamos, que tenemos una meta común. Yo me quedo con ellas. Yo no estoy en mi casa diciéndole, termíname el expediente que hay que entregar hoy. ¿Entiendes? Entonces creo que eso es algo que yo nunca había visto anteriormente, antes de llegar a ese bufete que llegué en el 2018. Y a raíz de eso, mi percepción de ser una abogada que trabajaba con el público cambió completamente. Estuve en ese bufete muy feliz por mucho tiempo. Eventualmente me hicieron socia en ese bufete. Estuve con ellos como socia 2 años, pero después empecé a pensar de hacer las cosas de una manera un poquito más diferente. Al final del día, la solución de la visión que yo tenía era independizarme. Y yo tengo una hermana gemela que me decía, ya tú eres muy grande para ese lugar, te tienes que buscar tu propio lugar. Y yo le decía que estaba loca, pero entonces otras personas me empezaban a decir lo mismo, Claudia, te está quedando chiquito ese lugar donde tú estás, ¿por qué tú no te independizas? Y la idea de independizarme a mí me daba un miedo que para qué te cuento. Las maripositas comenzaban a salir Oh ahí. my God, y maripositas y leones y elefantes y todo. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Yo nunca me imaginé tomar un camino de emprendimiento. Nunca. Pero sucede que 2018 yo me graduó. Yo me dediqué el primer año a estudiar, enfocarme, aprender, ser una esponja, a poder aprender todas las cosas que no pude hacer antes del 2018, ya oficialmente como una Como abogada. abogada, sí. Y en abril del 2019 dije, bueno, llegó el momento, llevo un año haciendo esto, ya me voy poniendo un poquito más cómoda. Yo ahora tengo que empezar a buscar la manera de crecer. Y el crecimiento para mí no solo era personal y profesional, sino económico. ¿Por qué? Porque a raíz de yo haberme demorado tanto en pasar mi examen, ya mis colegas ganaban un nivel de dinero que yo todavía ni olía. Y yo decía, qué frustrante, porque mira, por ejemplo, mi hermana gemela, que no fue a la escuela de leyes, ganaba más dinero que yo. Mi novio, en aquel momento que hoy es mi prometido, no fue a la escuela de leyes ni a ninguna escuela superior después de la universidad y ganaba más dinero que yo. Y yo decía, ¿cómo puede ser que yo tenga esta cantidad de deuda estudiantil y gane el dinero que estoy ganando? ¿De qué manera yo voy a salir de esta situación? Porque el dinero que yo ganaba estaba bien, pero no era lo que yo aspiraba a ganar más nunca. Y yo decía, ¿cómo yo puedo crecer rápidamente? Y determiné de que la manera mejor de hacerlo como abogada era teniendo mis propios clientes. Porque teniendo mis propios clientes, yo ganaba un poquito de cada caso independientemente de mi salario. Pero tenía que ser un cliente que me buscaba yo. Entonces, a partir de abril de 2019, tú me podías encontrar en cualquier networking event, evento de negocios que había desde Broward hasta Homestead. La noche que fuera, el día que fuera, a la hora que fuera, Claudia Cobreiro estaba ahí. Porque yo quería que las personas supieran quién es Claudia Cobreiro y qué hacía. Y en aquella época yo tenía, yo creo que 27 o 28 años, jovencita. Me veía como una niña en esos eventos donde muchas veces habían abogados con 20 y 30 años de experiencia, ¿verdad? Pero yo siempre me iba muy bien vestida, con mis chaquetas y mis tacones y siempre tratando de verme más vieja de lo que yo era. Y eso a las personas le llamaba la atención de que con la edad que yo tenía, tú sabes, yo portaba otra, Ese estilo. sí, otra impresión, ¿verdad? Sí. Pero yo lo hacía estratégicamente porque imagínate, con 27 o 28 años, si no por lo menos me estoy vistiendo de esa manera, voy a parecer lo que soy, ¿verdad? Yo necesito Sí. verme más seria y más profesional aún de lo que pudiera ser para que estas personas me hablen, aunque sea, ¿verdad? Y bueno, eso fue en abril del 2019. Cualquier persona que ha emprendido en su vida
les puede comentar de que un emprendimiento no nace de un día al otro y que tienes que ir a cientos de esos eventos para que te suene el teléfono la primera vez. Así mismo es. Eventualmente, el teléfono empieza a sonar y llega el COVID. Estamos ya entonces en marzo del 2020. El mundo técnicamente se acaba. Yo en ese momento justamente estaba empezando a coger un poquito de tracción, pudiéramos decir, y todo esto se acaba. Los eventos presenciales se acaban. Yo cuando conocía a las personas en los eventos los invitaba a café, almuerzo, comida, lo que me aceptaran. Entonces yo me pasaba mi vida en la calle conociendo personas básicamente y llega el COVID. Y similar a lo que hablamos anteriormente, yo dije, yo con este tiempo no me lo voy a pasar viendo Netflix. Yo este tiempo tengo que usarlo para aprovecharlo porque muchas personas no lo están aprovechando. Entonces, el provecho será doble. Primero, porque yo estoy haciendo lo que nadie está haciendo. Pero segundo, porque las personas que iban alante de mí se están quedando quietas y yo voy a tener la oportunidad de acercármeles un poco más, ¿verdad? Y así fue. Así nació la idea de empezar a usar Instagram. Porque como nadie se volvería a sentar conmigo ni para un café, ni una comida, ni un almuerzo, Había que hacer algo. dije, por lo menos por redes sociales me van a ver. Y todo el Claro. mundo andaba en las pantallas. Todo el mundo andaba en sus teléfonos. ¿Por qué no? Y entonces yo dije, este es mi momento. Incluso mi hermana, que hace mercadeo, que hace redes sociales y que hace comunicaciones porque ella es publicista, me decía, hace tiempo, Claudia, tienes que abrirte un Instagram. Claudia, ábrete un Instagram. Y yo le decía, ay, Carla, ningún abogado que se respeta se promueve en Instagram. Claro que sí, hay muchísimos. Esa era mi percepción en aquel momento. Bueno, Claudia Cobreiro, el 85% del negocio que entra a mi bufete el día de hoy viene por Instagram. Y ahí fue que empezó el uso de las redes sociales para poder abarcar una audiencia mucho más grande de lo que yo físicamente podía abarcar en un día yendo a café, almuerzo y comida con diferentes personas. Con un clic de un botón, yo podía llegar a 1,000 personas cuando empecé, que eran básicamente mis amigos, los que ya me seguían, pero así fue creciendo y fue creciendo la cuenta hasta que eventualmente hoy en día tenemos ya casi 9,000 seguidores. Es un número súper humilde, pero que digo yo que lo hemos podido conseguir con sudor de nuestra propia frente. Nosotros no pagamos ads, nosotros no tenemos un equipo, no grabamos. Una de las cosas que hablamos anteriormente, yo grabo todo con mi propio celular. Sí. Lo hago yo misma. Por eso te lo pregunté, porque Ya. yo estaba mirando tus redes Ujú. y yo veo que todo el contenido que tú haces es, o sea, nada como esto. No, Y aunque esto es bueno por tenerlo, supuesto. es bueno tenerlo, en el caso tuyo, tú grababas tu video y lo subías inmediatamente. Sumamente fácil y sencillo. Correcto. Entonces, para lo que tú haces, eso está excelente. Excelente. ¿Por qué? Porque tú compartes con la gente lo que tú haces, tus situaciones, todo esto, y la gente se conecta más contigo. Ahora, la carrera de abogado es muy grande. Si tú no te seccionas, si tú no te enfocas en un segmento y quieres abarcarlo todo, se hace un poquito difícil la carrera y a lo mejor uno no llega a donde uno quiere llegar. Precisamente eso mismo pasa en las redes sociales, que tú tienes que dedicarte a un nicho específico, algo muy específico, para que entonces la gente te conozca haciendo eso. Y eso no quiere decir que a lo mejor en un día uno no expanda, pero eso es por lo que la gente va a conocer a uno y la gente que va a seguir va a esperar que uno siga eso. En el caso tuyo, siendo abogada, ¿por qué rama tú te decidiste ir? Una muy buena pregunta. Cuando yo me junté a ese bufete en el 2018, cuando me convertí en abogada finalmente, yo tenía la intención de ser abogada de familia. Un abogado de familia hace acuerdos prenupciales, posnupciales, divorcios, asuntos de manutención, de child support de niños menores y custodia, cosas así. Y abuso a menores también. También. Violencia doméstica, todo lo que tenga que ver con temas familiares. Y yo pensaba que esa área de ley me iba a interesar porque, pensamiento un poco infantil, yo pensé que siempre iba a ser algo interesante porque siempre te estás enterando de lo que le pasó a esta persona y a esta persona y que iba a ser un ritmo de
trabajo un poquito menos monótono y pensé que para mi carácter eso sería bueno. Bueno, empecé a hacer ese tipo de trabajo. Me di cuenta que es un área de ley en realidad un poquito más triste de lo que yo me imaginaba inicialmente, las Sí, cosas que vemos bastante. y que suceden, pero también me di cuenta, yo tenía ya un historial de trabajar en lo que viene siendo los cierres de propiedades y en la ley de real estate, la ley inmobiliaria. Y yo tenía la intención de dejar eso atrás para hacer la ley de familia, pero la realidad era de que en la mayoría de los casos de divorcios que yo trabajaba, estaba la situación de que existía una propiedad y que a raíz del divorcio había que hacer algo con la propiedad. Y en la mayoría de los casos, como tú dices, los abogados se especializan en una o dos áreas de ley. Y si ellos no hacen esa área de ley, pero tienen un caso que tiene que ver con otra área de ley, ellos se lo mandan a otro abogado. Correcto. Y eso era lo que se acostumbraba a hacer en el bufete que yo estaba antes de yo empezar a trabajar ahí. Y ellos en realidad también me buscaron a mí por esa experiencia que ya yo tenía con los cierres de las propiedades. Y ellos nos decían, bueno, pero es que en vez de mandarle a otro abogado el cierre de la venta de la propiedad por un divorcio, podemos hacer el cierre nosotros mismos. Correcto. Entonces ahí lo que sucedió es que, bueno, con la intención de yo hacer ley de familia y la experiencia que yo tenía con la ley de real estate, con lo que viene siendo las propiedades, mantuvimos esas dos áreas de práctica. Pero entonces después fuimos agregando otras áreas de práctica por la necesidad que vemos en los mismos divorcios. Porque aparte de las propiedades, también muchas veces vemos que en esta sociedad, por lo menos una de las personas casi siempre es un emprendedor o tiene su propio negocio o una compañía por lo menos a través de la cual le pagan y la otra persona casi siempre tiene un ingreso un poquito más estable y de esa manera es que les funciona la economía, tú sabes, de la casa. Y entonces había que ver qué se hacía con ese negocio a raíz del divorcio. Y igual, no había por qué mandarle ese caso, esa parte del negocio, a otro abogado que hiciera ley de negocios. Tú lo hacías también. Empezamos a hacer nosotros la ley de negocios. Y es como tú dices, cuando uno aprende o decide poder empezar a hacer un área nueva, uno obviamente se educa, busca cursos, materiales, recursos, en mi caso un mentor que sepa hacer eso bien, que yo pueda llamar y preguntar y pedir opiniones, pero al final del día la primera vez que tú haces un caso de eso sola, más nunca es lo que ahora hago yo sola, que lo conozco y que yo pudiera entonces ayudar a otra persona que no conozca el área de ley. Entonces poco a poco fuimos creciendo lo que es lo de ley de negocios. Otra cosa que sucede mucho relacionado con el real estate y con los cierres es el tribunal testamental, que es lo que se conoce aquí como el probate. Cuando una persona fallece, esa propiedad tenemos que saber qué tenemos que hacer con ella. Si hay un testamento o no, casi siempre terminamos en un tribunal testamental. La corte tiene que emitir una orden que dice quién es el dueño de la propiedad ahora que ya el dueño original no está. Entonces, igual los realtors me traían los expedientes para hacer el cierre que necesitaban un aspecto del tribunal testamental y yo entonces tenía que buscar a alguien para mandarle y decir, no, definitivamente, nosotros vamos a aprender a hacerlos. Y así fue que creció el bufete a las 5 áreas que hacemos ahora, que es la ley de familia, todo lo que tenga que ver con propiedades, la ley de real estate, hacemos el tribunal testamental, que es el probate, lo que es la ley de negocios, de pequeños negocios, y por último, la planificación de patrimonio, que es la manera de evitar el tribunal testamental para los bienes y los activos que una persona pueda tener. Con todo este éxito que tú has tenido, porque tú llegaste a facturar $1,000,000. ¿Qué ritual hizo Claudia para lograr hacer que su compañía llegara a alcanzar ese número? Nunca fue una meta, es la realidad. Yo nunca pensé abrir mi propio bufete. Se me presentó la oportunidad y la presión social de diferentes personas en mi vida y me decidí, porque en realidad lo que yo pensaba en aquel momento es que es lo peor que pueda suceder. Me va mal, busco otro trabajo en otro lugar. Si yo soy abogada, tengo licencia y Claro. sé hacer mi trabajo, alguien en algún momento me va a dar un trabajo. Casi que fue un experimento, pero un experimento con también una meta muy personal, porque al final del día cualquiera fracasa, cualquiera se reinventa y cualquiera empieza de nuevo, pero al mismo tiempo yo quería cumplir mi propósito. Entonces en agosto del 2022 me independizo. Empezamos
con 2 empleados, yo y otra persona en el bufete. Nosotros creo que hacemos un trabajo un poquito diferente que otros bufetes en el estado. Y no porque seamos los mejores, simplemente porque hacemos algo diferente, ¿verdad? Una de las cosas es que cuando uno va a un bufete de ley, uno muchas veces espera encontrarse con un abogado que a veces no sea tan sociable, que a veces no le hable a alguien en un lenguaje que uno entienda o con un vocabulario que uno pueda sentirse cómodo. Yo creo que es muy importante ser humilde a pesar de todo. Mis clientes soy yo puedo ser ellos, no tengo que ser arrogantes con ellos, no tengo que tratarlos mal ni no dedicarles el tiempo. Y entonces creo que esa fue la meta inicial, crear un ambiente diferente a todo lo que yo había Un visto. ambiente familiar, vamos a decirlo así. Correcto, donde yo en realidad me empeño por el resultado de mis clientes, donde yo le doy una recomendación no solo basado en lo que le permite la ley, pero en lo que vale la pena, porque en este país tú puedes demandar a cualquier persona por cualquier cosa, pero ¿vale la pena invertir el dinero para lo que vas a recuperar? Posiblemente no, y yo soy muy honesta con mis clientes y se los digo, mira, yo gano el dinero de todas maneras, yo te llevo a la Corte Suprema si quieres ir, pero la realidad es que vas a invertir X para recuperar Y. ¿Vale la pena? ¿Tú quieres? Vamos. Si no, no te los recomiendo. Otro ejemplo es que ahora el tema de los trusts y los fideicomisos es lo último que vemos en las redes. Todo el mundo habla de eso. La realidad es que la mayoría de las personas no lo necesitan. Es la realidad. Si una persona tiene solamente una propiedad primaria, no tiene hijos menores, no necesita un trust. Punto. No lo va a necesitar. Entonces hay otras opciones que podemos usar para cumplir el propósito del cliente, mucho más económicas que el trust. Y yo me tomo el tiempo de sentarme con mis clientes y hacerles esas explicaciones. Yo no les digo, ¿tú quieres un trust? Coge, mira, este es el dinero, págame, vamos a... Bueno, ¿por qué tú quieres el trust? ¿Qué meta quieres cumplir? Bueno, esa misma meta la puedes cumplir por 10% del mismo dinero en este otro vehículo con esta otra organización. Y entonces eso ha sido en realidad lo que nos ha podido hacer crecer de la manera que hemos crecido en tan poco tiempo, porque no solo tenemos clientes satisfechos, esos clientes nos refieren, nos recomiendan, abogan por nosotros cuando otras personas le piden recomendaciones y ha sido parte de la razón que hemos podido de esa manera el 2023, que fue el primer año completo que nosotros estuvimos abiertos, cumplir la meta de sobrepasar el $1,000,000 en el 2023. Un sueño, que literalmente le llamo un sueño porque yo a veces ni me lo imaginaba, pero esfuerzo día a día, despertarse temprano, trabajar tarde, hacer actividades como estas que los abogados a veces no hacen, porque ser abogado no solo es ir a corte y no solo es ganar casos, es también hacer mercadeo, ir a happy hours, ir a eventos de networking, participar en eventos como el evento de negocio, ¿verdad? Sí, claro. Para que las personas nos conozcan y sepan nuestros servicios fuera de, yo fui a la oficina, hice lo que tenía que hacer este día y respondí los correos que me entraron al negocio, ¿verdad? Entonces, es un trabajo constante día a día, redes sociales, muchas cosas diferentes que nos han ayudado a poder cumplir esa meta. Tú sabes que tú tocaste un punto y es el de hacer este tipo de cosas. Y mucha gente tiene una idea, vamos a decir un poco como, vamos a decir errada. ¿Por qué? Porque el ir a un podcast, el tú hablar, el tú darte a conocer, tú no sabes a quién tú le estás llegando y si esa persona te va a tener presente cuando tenga una situación, va a pensar, ¿en quién va a pensar? En esa persona que ve en ese podcast, que al final tiene su número de teléfono, tiene toda su información, la persona va a decir, ay, pero yo vi a Claudia que ella hace este tipo de transacciones, déjame yo contactarla para que ella me apoye o alguien de su equipo me apoye, porque me gustó lo que ella dijo en el podcast de cómo alcanzar tus sueños. Y eso es un punto que mucha gente no entiende. Y el hecho no es, ay, que yo no sé cómo yo voy a salir en cámara, que el miedo, que esto, que lo otro. Óyeme, si tú fuiste capaz de enfrentar
a tú abrir tu propio negocio, a emprender, no puede ser que tú tengas miedo a tú ponerte frente a una cámara y explicarle a la gente lo que tú haces, cómo tú le puedes ayudar. Para mí, óyeme, si a mí me dicen, Edgar, tú tienes, esto es lo que te va a ayudar a ti a llegar a donde tú quieres llegar, yo lo voy a hacer todos los días. Y no solo eso, has tocado 2 puntos muy importantes. El primer punto es, al principio, como mismo hablamos de los videos tuyos, cuando empezaste, ustedes ven al Instagram mío en el 2018, es otro Instagram a lo que es el día de hoy. Las personas tienen miedo de no verse bien, de no haberse arreglado el pelo ese día, de no tener una ropa que le queda linda. Y yo me he dado cuenta y he podido comprobar de que a las personas no le importa. Si lo que tú le estás dando a la persona tiene un valor para ellos, si los estás ayudando, los estás guiando, los estás asesorando a través de este tipo de actividad, a la persona no le importa de que tengas unas libritas de más, de que la ropa no te quede perfecta, de que hoy no te planchaste el pelo. Esas cosas no importan y las personas me dicen mucho por las redes, ay Claudia, ¿cómo tú perdiste el miedo haciéndolo? Si no lo haces, nunca lo vas a lograr. Y hay veces que veo mis videos y digo, oh my God, ¿qué es eso? Pero las personas me siguen escribiendo, las personas siguen interactuando con mi video, las personas me siguen mandando clientes. A pesar de que yo me vi fea, gorda, no me gustó la ropa que tenía puesta, o a veces una de las cosas que yo hago en mis videos es, yo no los edito. Si yo me equivoco y tengo que repetir una palabra, la repito. Si se me pierde el hilo de lo que estaba diciendo, en el video lo dejo, porque somos humanos. Esa perfección que a veces existe en Instagram es buena, pero al final del día no es real. Y a mí me gusta tener una imagen muy orgánica en Instagram de cómo son las cosas, ¿verdad? Un día, por ejemplo, hace mucho tiempo me acuerdo, yo puse de que eran las 8 de la mañana y ya yo estaba en camino a la oficina y tenía mi café lista para el día. Y al otro día puse, hoy estoy tarde. El café se me botó arriba y llegué tarde a mi primera cita del día. Y alguien me escribió y me dijo, esto es lo que me encanta de tu página. Que tu página no es solamente las rosas y los arcoíris, tu página es la realidad del día a día. Y creo que eso es parte de lo que me ha ayudado a conectar con mi audiencia. Pero otra cosa es, este tipo de actividades no siempre nos dan un retorno inmediato en la inversión de tiempo. Así mismo es. Y cuando uno está empezando y uno está emprendiendo, uno piensa, yo no tengo tiempo para X porque tengo que hacer 9 cosas aquí que necesito ahora o que me van a generar un cliente inmediatamente o que me van a ayudar con una conexión, lo que sea. Estas actividades son necesarias a largo tiempo y eventualmente siempre tienen su recompensa, pero no nos podemos desesperar. Porque muchas personas que van a esos tipos de eventos que yo te digo, los networking events o los happy hours, piensan, no, porque yo voy a ir, le voy a saludar a Edgar y entonces después Edgar me va a llamar mañana con un cliente. ¿En qué universo? Yo quisiera, yo fuera ya billonaria, no millonaria. Exacto. No funciona así. Correcto, no funciona así. Correcto. Lo importante de estar en esos eventos, participar así en podcasts, participar en actividades en las redes sociales, es que la gente te conozca más, tenga confianza, conozca quién tú eres, sepa lo que tú haces. Cuestión de que se le haga muy familiar a ellos, coger y llamarte cuando ellos tengan una situación donde tú le puedas ayudar. Realmente ese es el motivo fundamental de uno estar, vamos a decir, como dicen en Dominicana, de estar en el medio. Así mismo. Que la gente te conozca, sepa lo que tú haces, se siente en confianza de que tú le vas a poder ayudar con lo que ellos necesitan hacer. Precisamente. Eso en inglés le dicen top of mind, ser la primera persona que alguien piensa cuando necesita a alguien que hace lo que haces tú. Y si tú fuiste a un evento y viste a esa persona y le diste una tarjeta y más nunca volviste a hablar con ellos, la realidad es que esa persona no va a estar pensando de ti cuando tenga una situación. Las redes son muy buenas para eso, porque yo no tengo que verte todos los días, pero yo pongo mis videos y tú me ves todos los días y te acuerdas de mí, lo que yo hago y el servicio que yo puedo prestar. Y a veces no hablo de ley porque ese es otro gran error que las personas yo creo que cometen en sus páginas profesionales. Nosotros somos mamás, papás, tíos, hermanos, somos, no sé, a mí me gusta ir a jugar pickle los fines de semana, ¿verdad? Sí. Entonces compartan la parte personal suya,
con las cuales las personas se pueden identificar y decir, wow, pero Claudia es abogada, pero es una humana igual que yo y le pasan las cosas buenas y malas igual que yo. Porque si yo me pasara el día en mis redes sociales hablando de los veredictos de mis casos y de las cosas que hacemos en la oficina, nadie me seguiría, porque eso aburre. Te van a ver los primeros 3 videos y después van a decir, ay, Claudia viene ahora a hablarnos de lo mismo. Exacto. Eso es la clave ahí, que estas actividades no inmediatamente tú les ves el resultado, pero a largo término siempre lo tienen. Claudia, si tú no fueras abogada, ¿qué tú fueras el día de hoy? No sé qué decirte, te soy honesta. Te dije que íbamos a cambiar esto antes de hacerte la pregunta. A veces pienso que pudiera ser tiktokera, pero no me imagino que yo estuviera haciendo si no estuviera haciendo esto. La vida es perfecta, imperfectamente perfecta, porque tú hablas conmigo incluso hace 5 años y me dices, Claudia, ¿qué te parece ser dueña de tu propio bufete, tener tu propia compañía de títulos, tener un equipo bajo tu dominio solamente? Yo a lo mejor te digo que no era lo que yo quería hacer. Y a lo mejor 5 años antes de eso, cuando yo estaba en la escuela de leyes, tú me dices, Claudia, tú algún día vas a abrir tu propio bufete y vas a poder exceder el $1,000,000 un día en ganancias de ese bufete. Y yo te digo que es mentira, no te lo creo. Pero lo que yo hago ahora me apasiona tanto y lo disfruto tanto. Es una carrera intensa, es una carrera difícil. Muchas veces los problemas de nuestros clientes se convierten en problemas nuestros, aunque no lo querramos. Es una energía a veces un poco fuerte, cargada, pero yo digo que es un rompecabezas. Todos los casos que yo tengo son un rompecabezas. Y siempre hay un punto en el rompecabezas que quieres dejarlo y empezar a hacer otra cosa, ¿verdad? Dices, "No, vamos a buscar otra actividad que ya estoy aburrida de esto". Pero la realidad es que la satisfacción de poner esa última pieza y poder literalmente solucionarle un problema a una persona que para nosotros los abogados a veces ya no son ni tan grandes porque nos convertimos un poquito resistentes ya a la sensibilidad de estas situaciones para personas que a veces nunca han estado en una corte en su vida o que nunca han tenido un problema de este tipo o que no se esperaban el problema que tienen. Y esos problemas muchas veces no solo son problemas económicos para ellos, pero son problemas emocionales que los drenan, que los estresan, que los preocupan. Y poder darle solución a ese problema en nombre de un cliente es un privilegio que yo en realidad no tomo como si no fuera precisamente eso, un privilegio. Yo siempre he sido calladita, he sido reservada. Hasta que te pusieron la cámara en el frente, ¿verdad? Bueno, yo digo que soy introvertida y la gente me dice, no puede ser. Y le digo, yo hago estas actividades por el beneficio de mi negocio, Claro. porque sé el resultado que me traen a mi negocio. Pero antes de eso, tú me hablas de frente a una cámara. Yo incluso me decía, a mí nunca me van a ver bailando en Instagram y creo que todavía no me han visto. No sé si me vean bailando en Instagram en algún momento, pero la realidad es que no me imaginaba estar donde estoy hoy, pero a la misma vez no me imagino haciendo ninguna otra cosa. Antes de finalizar, quiero que le compartas a la gente tu información para que ellos se puedan comunicar contigo y puedan adquirir los servicios que tú ofreces. La mejor manera de conectar conmigo es a través de Instagram. Si me siguen en mi cuenta que es @ClaudiaC_ESQ. En ese perfil yo comparto día a día los ejemplos de las cosas que suceden en mi oficina sin detalles personales para que el público se pueda educar de las diferentes circunstancias y los diferentes resultados que suceden en diferentes casos. Independientemente de eso, el número de teléfono de mi oficina es el 305 Claudia. Esa fue una ganancia enorme cuando fuimos a abrir el bufete. Un amigo que siempre me llamaba me decía, como siempre tengo una emergencia, estoy llamando al 1-800 Claudia. Y le dije, Héctor, hola Héctor, si estás viendo esto, ese crédito va a ti. No puede ser. Le dije, voy a llamar a la línea, al teléfono, a ver si es que tienen el número de teléfono disponible. Y bueno, el número de teléfono estaba disponible, es el 305-252-8342 y ese es el número del bufete. A ese número pueden llamar y pedir una llamada gratis de 10 minutos sin ningún costo. Es solamente 10 minutos, no es mucho, pero por lo menos durante esa llamada yo puedo inicialmente darle una idea de si van a necesitar un abogado o no y si yo puedo ayudarlos o no. Y si yo no los puedo ayudar, siempre trato de buscarle a alguien que los pueda ayudar si no es algo que nosotros podemos hacer.
Claudia, para finalizar, ¿qué mensaje tú le dirías a una versión más joven de Claudia? Oh my God. No te rindas. No te rindas. No te imaginas. Muchas veces uno se cuestiona en el camino. Como emprendedores nos cuestionamos y a veces pensamos, wow, estaré haciendo lo que tengo que estar haciendo. Y si en realidad, cuando uno tiene que tomar una decisión, ¿verdad? De dos caminos, por ejemplo, si el camino que uno selecciona es el que tenía que seleccionar o es el que mejor le va a ir. Y creo que en realidad el tiempo del universo es perfecto. Y aunque inicialmente a veces parece que el camino no es el camino o que a lo mejor el otro camino pudiera haber sido mejor, creo que definitivamente si uno se mantiene en el camino que ha seleccionado y sigue adelante con lo que se ha propuesto, el universo siempre le va a dar su recompensa. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Mi gente, no se olviden, compartan el video, déjenle un mensaje a Claudia, no se olviden de suscribirse al canal y los esperamos en el próximo video.